Buenas tardes, maestro. Nosotros somos el grupo 1-2. Nuestro equipo es llamado Thunderbolts. Nuestro equipo, los integrantes somos Yudiana Podaca Martínez, Manuel Bernal Huicho, Ángel Gabriel Castro Soto, Sebastián Cidar Cabrera y José Alfredo Ávita Calderón. ¿Ok? Bueno, empezando. Nosotros le venimos a presentar el llamado Scramjet. ¿Ok? Ese es el motor seleccionado por nosotros. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es un Scramjet? Bueno, los Scramjet son motores muy rápidos que podrían cambiar la forma de volar. No tienen partes móviles para comprimir el aire, lo que los hace diferentes y difíciles de diseñar. Están hechos para ir más de 5 veces la velocidad del sonido, aunque todavía se están probando. Ya muestran que podrían ser muy útiles en aviación y viajes espaciales. Bueno, el scramjet funciona solo cuando el avión va muy rápido. Su nombre viene de Supersonic Combustion Ramjet, lo que significa que quema combustible mientras el aire entra a velocidad supersónica. No tiene partes que se muevan como un motor normal y usa el aire que se comprime solo al entrar. Esto lo hace ideal para vuelos muy rápidos, mucho más allá de lo que puede un avión común. Empezamos con el contexto histórico y su definición inicial. Bueno, los primeros reactores usaban turborreactores y estatorreactores, y con lo cual se infería la necesidad de alta velocidad para la eficiencia. El scramjet surge como una forma de mantener la propulsión con aire a velocidades hipersónicas. Su definición simple sería un motor que comprime aire y quema combustible sin ralentizar el flujo a velocidades supersónicas. La ventaja clave es que evita un ciclo de compresión mecánica grande a altas velocidades. El concepto se sustenta en la dinámica de fluidos y la ingeniería de materiales. En cambio, el estatorreactor requiere desacelerar el flujo para la combustión. Bueno, las diferencias entre el scramjet y el ramjet. La diferencia principal entre un scramjet y un ramjet es la velocidad del aire dentro del motor. En un ramjet el aire se frena a subsonido antes de quemar el combustible, mientras que en un scramjet el aire sigue a velocidad supersónica durante la combustión. Esto permite que el scramjet vaya mucho más rápido, pero también hace que sea más difícil de controlar y de diseñar. Bueno, empezamos con el funcionamiento general. El scramjet funciona utilizando el aire que entra a gran velocidad. A medida que el aire entra al motor, se comprime solo por la forma del conducto. Luego se mezcla con el combustible y se quema mientras sigue yendo supersónico. Esto es lo que genera el empuje. Todo esto ocurre sin partes móviles, aprovechando solo la velocidad del avión y la presión del aire para que funcione. Bueno, la explicación de la entrada de aire y su compresión dinámica. A alta velocidad, la toma aprovecha la inercia del aire para comprimirlo. Bueno, la presión dinámica aumenta sin piezas móviles. El aire caliente y comprimido alimenta la cámara de combustión. Con esto se busca minimizar pérdidas y evitar la separación del flujo. El diseño de la toma de entrada afecta la estabilidad de la combustión, y este proceso es clave para que la combustión funcione a velocidades supersónicas. Combustión supersónica y expansión. Primero que nada, se inyecta mezcla de combustible a un flujo supersónico, como un motor de combustión interna. El aire se comprime, se combina con combustibles, chispa, explota. Ocurre rápidamente sin desacelerar el flujo principal. Los gases calientes salen por la tolvera impulsando la aeronave. Igual, aquí se usa como un motor de combustión interna, solo que en vez de empujar un pistón, la fuerza de empuje va hacia atrás, empujando la aeronave. La eficiencia de la mezcla depende del tiempo de residencia y la temperatura más que nada. Mientras más frío esté ese aire, pues más fuerza de combustión. Obviamente a las altitudes la está muy frío. Se requieren controles para meter inestabilidades y autoignición prematura. Debido a la compresión, es el knocking, en uno de los casos se conoce como knocking, o el knock, que es una combustión prematura. Esto es elevando en, en la mecánica se usa el nivel de octanaje, pero somos octanos, no sé si en el mismo igual, como yo que no. Y la elección del combustible y la temperatura influyen en el rendimiento. Mientras un combustible de mejor calidad, pues la
La combustión igual, pero entonces el aire siempre es, a pesar de ser más frío, como es menos denso el aire, las altitudes también, por eso también depende mucho de eso. El scramjet tiene varias etapas para funcionar. Primero, como ya dije, el aire entra al motor a gran velocidad, de ahí se comprime y se le inyecta combustible a la mezcla. Esa mezcla, muy comprimida, pasa, se quema, crea una combustión y esa fuerza de empuje, toda esa energía es liberada hacia atrás. Toda esa fuerza hacia atrás, más los gases calientes, pues se expanden y salen por la tolvera. Toda esa energía, todo ese proceso a velocidades supersónicas y aire ultra comprimido, generando la fuerza de empuje, que es lo que hace que la avión siga hacia adelante cada vez más y más y más. Un dato curioso de los scramjets es que no necesitan bombas de combustible grandes. La inyección y la presión se logran gracias a la velocidad del aire y la geometría del motor. En las pruebas, el desafío consiste en mantener una combustión estable a temperaturas elevadas y sin sobrecalentamiento extremo. Además, en los ensayos se han utilizado cohetes para generar el flujo inicial que impulsa la misión. El scramjet normalmente va acompañado de un ramjet. El ramjet para bajas velocidades. Una vez alcanzada la velocidad, la, la velocidad pues, mínima requerida para la utilización de un scramjet, ya entran los scramjets que requieren de una alta velocidad para funcionar. Necesitan materiales que soporten mucho calor y mucha presión, pues trabajan a velocidades supersónicas, si no me equivoco, arriba del Mach 4, arriba del que ocupan Mach 4.5, creo, Mach 5 para funcionar. Aleaciones especiales, cerámicas del calor. Su diseño es aerodinámico gracias a que la forma misma del motor ayuda a comprimir el aire sin ningún tipo de parte móvil. Todo esto pensando para que el motor funcione a muy altas velocidades. En se repito, los scramblers funcionan, creo que la velocidad mínima es 4, pues Mach 4.5, Mach 5. Las ventajas de un scramjet es la eficiencia de combustión, mientras es la eficiencia de combustión. Gracias a que como el motor funciona en base a la velocidad, obviamente un scramjet mientras más y más rápido vayas, es más aire el que entra, más aire el que se comprime, más fuerte es la combustión, hay más gases que van de salida. Esto mismo genera que produzca más rápido. La velocidad máxima alcanzada por el ser humano, obviamente fue con un scramjet, si no mal me equivoco, si estoy mal, fue de 9.5 creo, 9.7 Mach 9.7, que son tirándole a los 12.000 kilómetros por hora, que es obviamente algo impresionante. Las aplicaciones actuales del scramjet todavía están en pruebas, ya se tienen posibles aplicaciones interesantes, pero se usan principalmente en investigación de vuelos supersónicos, experimentos de exploración espacial. Algunos proyectos buscan generar misiles. Hace poco leí de un proyecto que el misil creo que alcanzó Mach 5, un misil hipersónico, en aviones militares ultra rápidos o incluso lanzadores satélites que no necesitan cohetes muy grandes. Aunque todavía se ve que en aviones comerciales no tienen ningún uso, pues sería, ¿para qué ocupas un avión comercial que vaya Mach 6 o Mach 7? Demasiado grande estructuralmente, no se me hace una necesidad que digas tú, wow. Pero igual en un futuro obviamente se va a poder. Supongo que del Concorde es lo mismo. Proyectos ejemplos reales. Algunos de los proyectos más conocidos con scramjets son los de la NASA y otros institutos de investigación. Por ejemplo, el NASA X-43 logró volar casi a Mach 10, demostrando que los scramjets pueden funcionar a velocidades hipersónicas. Otro ejemplo es el Boeing X-51 que alcanzó Mach 5 durante varios minutos, lo que permitió estudiar su estabilidad y rendimiento. También hay proyectos militares que buscan misiles hipersónicos más rápidos usando esta tecnología. Estos ejemplos muestran que los scramjets ya no son solo teoría, sino que se pueden probar en la práctica. El scramjet promete cambiar la forma en que volamos y exploramos el espacio. Podría permitir aviones y misiles súper rápidos, y hasta lanzar satélites sin tantos cohetes enormes. Los científicos siguen probando cómo hacerlo más eficiente y seguro, y aunque todavía no lo veremos en vuelos comerciales, cada prueba nos acerca un poco más a esa realidad. ¿Cómo surgió la idea del scramjet?
La idea del scramjet nació porque los aviones normales no podían ir demasiado rápido. Los motores tradicionales tienen partes que no soportan el aire a gran velocidad, entonces se pensó en usar el aire que entra al motor para comprimirlo y quemar el combustible sin piezas que se muevan. Así surgió primero el ramjet y después el scramjet, que pueden ir aún más rápido y abrir la puerta a vuelos hipersónicos y experimentos espaciales. El límite del aire. A velocidades hipersónicas, el aire deja de comportarse como lo conocemos. Se calienta, se comprime y cambia de densidad. A veces se vuelve tan energético que forma plasma, un estado donde el aire se ioniza y genera campos eléctricos. El scramjet debe seguir funcionando dentro de ese caos, aprovechando la presión extrema sin perder estabilidad. Hipervelocidad y calor. A Mach 7 la fricción del aire puede superar los 1500 grados. El reto no es solo alcanzar esa velocidad, sino mantener el motor estable sin que se funda. Cada parte del scramjet está diseñada para soportar temperaturas extremas, donde el metal y el aire parecen mezclarse. En este punto, la ingeniería y la física se ponen a prueba al máximo. Un scramjet no ruge como un motor normal. Su sonido es una mezcla de ondas de choque, combustión supersónica y turbulencias que ocurren a una velocidad imposible de ver. Cada estallido de presión y temperatura genera un ruido único, tan intenso que solo puede analizarse en túneles espaciales. Escucharlo es oír la energía del aire transformándose en empuje. Algunos scramjets imitan la piel del tiburón. Sus microcanales reducen la fricción del aire y evitan turbulencias peligrosas. Ese patrón ayuda a mantener la dirección de flujo, incluso cuando el aire entra a miles de kilómetros por hora. La naturaleza lleva millones de años resolviendo problemas de movimiento y los ingenieros solo están aprendiendo a escuchar. El scramjet no lucha contra el aire, lo usa. Convierte la velocidad en energía pura, sin partes móviles, sin compresores ni turbinas. Solo el aire, la forma del conducto y la combustión supersónica, más que un motor, es un experimento de equilibrio entre fuerza y control. Una nueva forma de volar usando la propia velocidad como aliado. Aunque extremo, el scramjet puede ser más limpio que un cohete. Usa el aire como fuente de oxígeno y combustibles ligeros como el hidrógeno que solo dejan vapor de agua. Si se logra estabilizar su uso, podría reducir drásticamente el consumo de combustible en vuelos de prueba o lanzamientos espaciales. El reto ahora no es solo volar más rápido, sino hacerlo sin dañar el cielo. Estados Unidos, China, Rusia e India compiten por dominar esta tecnología. Cada país busca construir un scramjet más eficiente y controlable. Más allá de la velocidad, se trata de precisión, de dominar el flujo supersónico sin perder estabilidad. Es una carrera silenciosa, pero decisiva, porque quien logre controlarlo dominará la próxima era de los vuelos y misiles hipersónicos. El scramjet podría ser el punto medio entre un avión y un cohete. Una nave podría despegar como un avión común, acelerar con un scramjet hasta el borde del espacio y luego usar un pequeño impulso para salir de la atmósfera. Eso permitirá lanzar satélites o cargas sin cohetes enormes, haciendo los viajes espaciales más rápidos, económicos y sostenibles. En conclusión, el scramjet no solo busca volar más rápido, sino cambiar por completo la forma en la que tendemos el vuelo. Su tecnología aprovecha la velocidad para generar empuje, sin turbinas ni compresores, solo con la fuerza del aire. Aunque aún está en desarrollo, ya marca el camino hacia una nueva era. Vuelos más ligeros, eficientes y capaces de llegar al borde del espacio. El scramjet representa el futuro de la aviación y la prueba de que los límites del cielo todavía pueden superarse. Bueno, hoy les vengo a presentar un poco lo que vendría siendo una aplicación didáctica para poder entender un poco más cómo funciona el modelo del scramjet. Fue desarrollado en Canva y nos ayudó nuestra compañera Juliana a realizar esto. Y básicamente se trata de un scramjet, un motor scramjet en movimiento, que con el tiempo va adquiriendo más velocidad al verse sometido al aire. Entonces, entre más tiempo, más alcanza, más velocidad consigue. Y lo puedes ir moviendo, obstáculo, visualizando que puede acelerar. Ya, tiramos obstáculos, aceleramos y pues el objetivo es alcanzar la velocidad máxima en el menor tiempo posible. Se trataría un poco el diseño de la aplicación. Canva. Muchas gracias.